¿La energía nuclear es? Imprescindible. No hay que meter ideología en la energía. Si metes ideología estamos mal. Hay que meter ciencia, economía, seguridad, impacto ambiental, etc. Las centrales nucleares no emiten CO2. O sea, lo que no puedes hacer, porque es un error, el desmontar las centrales nucleares españolas. El gasoducto ese técnicamente yo creo que es el proyecto, desde el punto de vista de ingeniería, más potente que se ha hecho en España en los últimos 20 años. Es un proyecto el construir un tubo submarino apoyado en el fondo del mar, desde Benissaf, en Argelia, hasta Almería, hasta la estación de Almería. Tiene una longitud de 210 kilómetros, baja a 2.100 metros de profundidad, en el que va a funcionar a 200 kilos bares de presión, tanto interior como exterior. ¿Cómo se fija el precio de la electricidad y por qué hemos experimentado este incremento en el precio últimamente? De la energía en España, el 20% del mercado se pacta previamente, pero el 80% restante se cambia todas las horas. El precio de la electricidad cambia todas las horas. ¿Y cómo se fija ese precio? Buenos días, familia, y bienvenidos a Sapreaude. En este episodio tenemos el placer de contar con Conrado Navarro, quien ha dedicado su carrera profesional al sector energético, siendo responsable de todos los suministros de una multinacional española, y fue miembro del comité de dirección y después ha formado parte también de consejos de administración de grandes distribuidoras de gas en España. Con que un placer tenerte, Conrado, y muchas gracias por venir. Muchas gracias, Adrián, por tu presentación. Gracias también, Willy, por invitarme, y a Sapreaude, a este proyecto tan estupendo, ¿no?, que estáis arrancando, y encantado de colaborar también. Muchas gracias. La primera pregunta es directa, y para que la audiencia te conozca un poquito más, y es: ¿cómo definirías quién eres? ¿Quién es Conrado Navarro? Bueno, pues ha estado muy fácil. Español, 72 años, nacido en una época muy interesante española, desde el año 52, claro, con un desarrollo económico, social, político por delante impresionante. Somos una generación realmente afortunada, y en mi caso particular, totalmente afortunado. Por la familia donde nací, la típica buena familia de entonces, de 10 hermanos, ¿no? Uno falleció pequeñito, pero vamos. Jesucristo. Y entonces, había que salir adelante todos, y afortunadamente muy bien. Eso es el primer punto que te marca bastante, ¿no? Después, pues, he formado una familia ya, a su vez, con mi mujer, con mi esposa, donde llevamos ya 47 años casados, con 3 hijas, con 3 yernos magníficos, con 7 nietos, en fin. Y luego, profesionalmente, pues muy, muy bien. Estudié ingeniero de minas en la Escuela de Río Rosas, en Madrid, y yo creo que fue también una elección estupenda, porque es una ingeniería pues muy completa, muy generalista, pero con muchas bases, muy buenas bases para desarrollar la actividad. Y de hecho, pues los ingenieros de minas son los pioneros en España en el sector eléctrico. Y en mi caso, pues como experto también en tema de combustibles, ese ha sido el grueso de mi carrera profesional en la multinacional energética, donde he pasado yo siempre digo, mis primeros 41 años profesionales. Luego he estado 5 años en un par de consejos de administración del sector del gas, y bueno, pues y ahora ya estoy en la jubilación disfrutando de todo esto, ¿no? En fin, me considero una persona muy afortunada. Y luego, bueno, personalmente, pues ya os he dicho, la familia, me gusta socializar, relacionarme con amigos, querer y ser querido, en fin. Me considero un afortunado total. De verdad. Qué bien. Muy bien. Has mencionado que estudiaste ingeniería de minas. Sí. ¿Para ti qué significa ser ingeniero? Bueno, ser ingeniero es dentro del mundo laboral, ¿no? Pues es una especialidad, es un sector donde tienes que ser bastante cuadriculado. Eso es un punto importante, tener unos objetivos claros, ir a por ello. Decir, bueno, esto tengo que conseguirlo, investigar, desarrollar técnicas. Pero todo eso llevarlo a la realidad. Lo importante del ingeniero es que toca máquina, toca instalaciones, revientan tubos, o sea, te pasa de todo, ¿no? Y eso es como, si dijéramos, la realidad del mundo, ¿no? Y entonces el ingeniero pues tiene una primera etapa que es más técnica, más de trabajar en
en el diseño, en la planificación, en la ingeniería y luego después en la propia implantación de los proyectos, en la consecución de esos y el desarrollo de esos proyectos, tratar de mejorar, de hacer muy buenas eficiencias, rendimientos, etcétera. Y vas pasando a una etapa donde, después de haber aprendido también de los que estaban allí, ¿no? en las instalaciones o en las empresas, te toca pues dirigir personas y montar equipos. Y entonces esa es una etapa más complicada, pero también más gratificante. Y luego es el efecto multiplicador. O sea, tú sabes muchas cosas de esto y en el momento que lo transmites y vas delegando, porque hay un secreto que no hay que guardarse la ciencia, hay que transmitirla, porque es que el efecto multiplicador que consigues es muy bueno. Si tú sabes interpretar esta máquina, pero no lo transmites, eres imprescindible. Yo les decía, sí, esto tienes que contarlo, cómo lo haces y cómo has aprendido. Porque si eres imprescindible, nunca te van a sacar de este puesto. Eso es lo que yo creo. Mucha gente quiere eso, ¿no? Mucha gente busca lo de ser imprescindible más allá, en una multinacional española. Multinacional española, no, multinacional en general. No sé, como añadir valor, ¿no? Añadir valor y que no me saquen de aquí. Sí. Velocidad de crucero, dice que estoy fenomenal. Pero es cierto que luego pues tampoco puedes promocionar. O sea, ¿cómo te van a mandar a Estados Unidos a hacer lo mismo si no tienen quien se lo sepa, ¿no? Eso es un buen punto. Sí. Entonces, para mí el ingeniero es esa persona, es un técnico muy enfocado a la economía, a la técnica, hay que estar al día, tienes que estar al día totalmente, sobre todo a la velocidad que va todo, ¿no? El sector energético de los años 60, 75 es cuando empezó a trabajar, hasta ahora estos 50 años, no se parece en nada. Es que la tecnología de los materiales, todo esto ha ido marcando unos cambios en los propios desarrollos de mercados, el pasar de un monopolio a un oligopolio o a un mercado liberalizado. Todo eso ha sucedido en estos 50 años, unos crecimientos brutales, ¿no? de producciones, de consumos, de desarrollo internacional. O sea, esto... Sí, quizás te haya tocado la etapa más emocionante. Apasionante. El paso de un mercado emergente, ¿no? Como era España en el 75, a un mercado desarrollado como es ahora. Apasionante. Además, eso con las propias crisis que ha habido, sobre todo el tema energético, las crisis del petróleo, los planes energéticos que te impulsaban a hacer instalaciones nucleares, luego el frenazo, viene luego la tecnología. En fin, ahora os hablaré con más detalle, pero sí, han sido unos 50 años apasionantes y, vamos, en ese sentido, afortunadísimos. ¿Y cuáles dirías que han sido los principales hitos de ese desarrollo energético, ¿no? Desde que comenzó hasta... Sí, mira, en España, si cogemos el siglo XX, ¿no? Al principio del siglo XX pues éramos un país bastante atrasado, pero vamos, dentro del entorno industrial que había en Europa o en Estados Unidos. Si nos centramos en los combustibles y luego en la electricidad, ¿no? Que es como el eje, la columna vertebral de la industria, de la economía, la electricidad es el tronco, ¿no? De todo. Sí. Pues vemos que primero los combustibles que era pues el carbón, el vegetal, la madera, los bitúmenes que podía haber en las rocas bituminosas, el petróleo ese, el asfalto que aparece. Todo esto era al principio la máquina de vapor, pero bueno, ya si entramos en el siglo XX y nos vamos a por la electricidad, es cuando aparecen pues los aprovechamientos hidroeléctricos, por ejemplo, que es la primera forma de generación eléctrica que venía derivada de los molinos de harina. O sea, la electrificación exactamente... Yo en la central que he trabajado había una central hidroeléctrica original del año 28, que era de segunda mano, traída por los franceses además, y que aprovecharon un molino de agua para una fábrica de harina que se movía con el molino de agua, y de ahí, pues en lugar de eso, pusieron una central hidroeléctrica y con eso producían electricidad. Y la electricidad, pues pusieron motores eléctricos en la fábrica de harina y además esa electricidad distribuían a los pueblos de alrededor. Así empezó el sector eléctrico, con hidroeléctrica. Las otras fuentes de energía, pues viene la máquina de vapor para el transporte, ¿no? La máquina de vapor que empieza a utilizar carbón, luego con productos petrolíferos, y ya viene todo el desarrollo de los combustibles petrolíferos. Es un poco el comienzo del siglo XX. A partir de, bueno, el petróleo sabéis que fue desarrollado por las Seven Sisters. El otro día asistía a una reunión que hablaban de las 7 tecnológicas que copan la bolsa americana. Uh-huh. Y hablaba con el que lo presentaba y decía, oye, me está recordando las Seven Sisters, las Exxon, las Gulf, las que están ahí. Tú entras ahora en el chat GPT y dices Seven Sisters Petróleo y te cuentas solamente las 7 empresas que muchas todavía están hoy y que eran las que dominaban el mercado del petróleo
en los años 20, ¿no? Bien, todo eso lo hemos vivido en España, ese desarrollo. Llegamos a la crisis, la guerra civil, la posguerra, y aquí teníamos algo de carbón, el carbón, que era la fuente principal de energética propia. Lo que pasa es que el carbón en España tiene unas características que es costoso de producir, porque son unas vetas estrechas y casi verticales, no tiene nada que ver con los yacimientos de carbón sudafricanos, por ejemplo. Después la hidroeléctrica se empieza a desarrollar, la tecnología ya permite hacer grandes presas y grandes instalaciones hidroeléctricas, y ese fue el arranque eléctrico. Hidroeléctricas y térmicas de carbón. Después ya llegan el petróleo, el fuelóleo. Entonces, aquí en España lo que se hace, y yo creo que muy bien hecho, son los planes energéticos nacionales. Eran unos planes, ahora el último que se ha hecho se llama PNIEC, es Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y en esos planes, claro, estamos hablando de energía eléctrica, que es un servicio público, es algo que requiere además unas inversiones muy grandes, ¿no? Entonces, en la etapa esta posterior ya, donde aparecen las tecnologías, entran las centrales térmicas las centrales térmicas de petróleo, de fuelóleo. Hay una etapa importante, luego vienen las crisis del petróleo y aparece el proyecto de las centrales nucleares, con la tecnología de las centrales nucleares americana, básicamente, ¿no? General Electric y Westinghouse. Y esas se hacen 7 grandes centrales. Bueno, hay una primera etapa de la primera generación, de la segunda y la tercera, que es la que todavía está vigente ahora. Después viene una etapa de centrales de carbón importado, porque el carbón importado era mucho más barato y de mejor calidad que el que había en España. El de España tiene algunas características propias, por ejemplo, las antracitas, que son muy buenas para determinados procesos siderúrgicos. Pero masivamente para quemar carbón para generación eléctrica, pues había que traerlo básicamente de Sudáfrica. Centrales térmicas que producen electricidad a partir del carbón. Luego ya viene la tecnología que se desarrolla con los ciclos combinados. Los ciclos combinados, que es las centrales de ciclo combinado, son las centrales que tienen un rendimiento térmico el doble que una térmica tradicional. ¿Por qué? Pues porque los materiales que se emplean ya son unos cerámicos que resisten altas temperaturas. El diseño de la propia central pues pasa de un rendimiento de un 30% que puede tener una térmica tradicional a un 60%. Entonces, ese es otro proceso, otra etapa, otro plan energético donde se dice, señores eléctricos, hagan estas centrales ahora con esta tecnología. Y después ya viene pues todo lo que estamos en el siglo XX, básicamente son los ciclos combinados y las energías renovables. Y ahora estamos en ese momento de energías renovables, a ver cómo gestionamos este portfolio de generación, porque no se puede prescindir de ninguna. Hay que hablarlo además técnicamente, ya hablaremos. Claro. Pero hay que quitar los sentimientos políticos y hablar de tecnología, de eficiencia y de todo, ¿no? Con lo de los planes energéticos nacionales, ¿es el sector de la energía un sector que debe estar centralizado? ¿Que no se puede descentralizar con producción doméstica debido a las grandes inversiones y a los largos plazos de los contratos? Sí, bueno, es un sector más centralizado, tiene su origen en el sector público. O sea, normalmente las empresas eran privadas, pero se hicieron al final en la primera mitad ya del siglo XX y luego después pues se mantenían unas privadas y unas públicas. Realmente siempre la administración ha estado velando porque es un servicio público en manos privadas. Entonces esto hay que hacerlo bien, hay que hacer una planificación de crecimiento, de demanda, de qué fuentes dispones, etcétera. Son inversiones muy intensivas en capital. No puedes lanzarte y decir, bueno, hago este regate, compro esto y y dentro de un año ya lo retiro. No. Aquí estamos hablando de unas instalaciones hidroeléctricas de largo recorrido para construirlas, 10, 12 años, y luego una previsión, ¿no? Todo eso estaba de alguna forma, pues eso, orientado por las... Entonces, en el momento que estamos ahora, se ha ido dispersando la generación. E incluso, pues, todo el mundo ya puede ser autónomo. Lo que es cierto que hay que tener una visión global, energética, pero ya no digo ni territorial, ni de comunidad autónoma, ni de ciudad, ni de país. Estamos en Europa. Y Europa estamos interconectados con la red eléctrica y con los suministros, las cadenas de suministro de combustibles. Y hay una política europea que es la que rige ahora todo esto. O sea, que hay que salir un poco de eso. Ahora, en el tema doméstico, pues sí, eso es una pequeña participación que ya va cogiendo importancia. En España yo creo que es el 3% de la generación eléctrica que ya se empieza a autoconsumir y a autoproducir. Pero estamos hablando de un 3%. Pero estamos muy bien, comparados con otros países. Vamos a hablar técnicamente de las fuentes energéticas que tenemos en la actualidad, ¿no?
las renovables ya estamos en el límite, ¿no? Bueno, en España son más, pero globalmente creo que está como en un 30%. Y ese es el límite del 30% que si superan, ¿no?, las fuentes de energía renovable, la red de distribución, la red eléctrica empieza a sufrir, ¿no? Porque son fuentes de energía variables, tienes que tener fuentes secundarias para compensar esa variabilidad de la energía renovable. Técnicamente, ¿cuáles son los procesos de producción de esas energías renovables? ¿Podemos ser 100% renovables? ¿Cómo vamos a ir tratando de investigar más? Bueno, yo siempre empleo para esto el símil hidráulico, ¿no? El sistema eléctrico es una piscina de agua donde hay una serie de tubos que están inyectando agua y otros tubos que se están llevando el agua y hay que mantener el nivel. Entonces, si tiras mucho en uno de los puntos, por ejemplo, en Madrid se produce un cuenco aquí, ¿no? Un volcado de energía, y si lo produces, estás produciéndolo en Almaraz, en Extremadura, pues estás poniendo un punto emergente, pero ahí al final hay que regular la tensión, que realmente es el nivel. Cuando esto lo tienes desarrollado escalonadamente, etcétera, bien, funciona, pero cuando tiene una volatilidad, una variabilidad importante, porque hay muchas muchas eólicas instaladas, muchas fotovoltaicas, etcétera, que se está produciendo no en los sitios que tenías previstos, sino que de repente, pues claro, es que ahora mismo la primera fuente de producción eléctrica en España del año 2024 ha sido la eólica. En segundo lugar, la nuclear, y en tercer lugar, la fotovoltaica. Entonces, fijaros, si no sopla el viento, pero además estamos hablando de porcentajes de 20%. He traído aquí algunas cifras que las saqué de red eléctrica y sobre la generación. Bueno, pues tenemos en la producción doméstica es un 3% y las fuentes de generación eólica de 23%. De la electricidad se ha producido con molinos de viento. Esos molinos de repente paran porque pasa la borrasca y tal. Bueno, y toda esa energía que estaba suministrándola en una serie de puntos, de repente alguien tiene que suplirla. Y entonces viene el portfolio que tengas. Tema nuclear, eso es como el pilar, la base, donde se asienta ese 20%, que se está día y noche manteniendo. O sea, lo que no puedes hacer, porque es un error, el desmontar las centrales nucleares españolas, este programa que he previsto. Se está haciendo ahora mismo. Es un error. ¿Por qué? Porque además es que tienes los emplazamientos, están disponibles, está todo perfectamente controlado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Quiero decir que es una fuente de energía que no hay que meter ideología en la energía. Si metes ideología estamos mal. Hay que meter ciencia, economía, seguridad, impacto ambiental, etc. Las centrales nucleares no emiten CO2. Y de hecho, han entrado en el ranking de empresas verdes para ser financiadas en la Unión Europea. Cierto que tienen el tema de los residuos nucleares, pero eso también está solucionado. Tienen previstos sus almacenamientos, etcétera, de los residuos y su tratamiento. En fin, quiero decir que no hay que entrar en ideologías, hay que entrar en técnicas, ¿no? Y, por supuesto, con todas las garantías de seguridad. Entonces, bueno, pues ese 20% debe estar y debe seguir ahí. Así de claro. Que después, además, estás promocionando las renovables como se está promocionando, y muy bien, me parece fenomenal. ¿Y qué ocurre? Que la fotovoltaica empieza a producir a las 9 de la mañana y termina a las 7 de la tarde. Y la eólica, pues según suple el viento. Y eso estamos hablando que están produciendo, las eólicas están el 23% y la fotovoltaica el 17%. O sea, entre las dos producen el 40%. Y eso puede estar descontrolado. Por supuesto, hay unas previsiones meteorológicas y tal que te pueden ayudar pues a prever la sustitución de esa carencia o de ese excedente, cómo manejarlo. Eso en la red. Aparece una distribución que no era la original, pero bueno, se puede gestionar. Red Eléctrica está haciendo un papel impresionante. Luego aparecen los pequeños productores, claro, donde tenías una línea que llegaba de consumo, tú estás inyectando energía en la red. Y entonces, claro, se puede volver loco el sistema. La topología de la red eléctrica pues tiene un sentido, unos transformadores, tal, y todo esto hay que adaptarlo. Hay que seguir. Una cantidad de inversión necesaria también. Afectar. Y luego, yo de lo que me gustaría terminar diciendo, bueno, pues sabéis que todas las centrales que se han hecho nucleares en España, pues tienen su modelo, su prototipo, ¿no? En Estados Unidos, pues hemos hecho una parecida a esta que ya funcionaba, que lleva tantos años y tal, con tecnología americana, tecnología española. Y esas centrales americanas que son prototipo, pues ahora les están prolongando hasta 60 años de funcionamiento.
O sea, ¿por qué? Porque con unas inversiones adicionales, puesta al día de sistemas de control, de seguridad, etcétera, pues son de equipos muy sobredimensionados en su origen, etcétera. Y entonces, sin embargo, aquí, pues a los 35 años las queremos cerrar. Estamos un poco locos cuando está hecha la inversión, ya. En fin, y todo esto, bueno, es una cuestión compleja, pero yo allí donde puedo digo esto, hablemos técnicamente, ¿no? Claro. Y veamos también lo que está pasando alrededor. Y yo creo que es limpia en cuanto a CO2 y que tiene su recorrido, su papel. Los ciclos combinados es la otra tecnología que está a continuación, que es el respaldo, ¿no? Los ciclos combinados pues han producido este año, aunque no es el 16%, o sea, que no estamos hablando de un porcentaje pequeño. Y esos además han entrado con mucha flexibilidad, porque son centrales que pueden arrancar rápidamente, pueden parar, y ahora tienes que tener detrás toda la cadena de suministro de gas. Y entonces el gas no es tampoco algo que vas a la tienda, lo compras mañana. Ahora empieza a haber más el mercado spot, pero tradicionalmente han sido mercados de largo plazo. ¿Cómo afecta todo esto, esta variabilidad de las energías renovables, los ciclos combinados para las plantas, empezar las plantas en el precio, en los costes energéticos? Sí. Bueno, los costes, por un lado están los costes fijos, que son la inversión, que hay que amortizar, ¿no? Y luego el coste variable. El coste variable, pues es el combustible. En el caso de las eólicas y del sol, pues no hay coste variable. Hay un pequeño coste variable, pero no es el del combustible. En las centrales de ciclo combinado la inversión es más baja, pero sí que hay un coste variable importante. Y sobre todo que es volátil, depende si hay crisis, si hay guerras, si hay demandas, en fin. Y eso es a veces, bueno, lo que marca también a veces el precio de la electricidad. Es un poco la pregunta era esa, ¿cómo afectaba, no? En las distintas tecnologías, en el precio. Sin embargo, las renovables, pues hay días que sabéis que ahí el precio es cero. Claro. Si queréis hablamos también de cómo se construye el precio de la electricidad. Bueno, Sí, Vale. Bueno, ha habido muchísima polémica, ¿no? Para continuar un poco con esta conversación, ha habido muchísima polémica sobre los precios de la electricidad después de la crisis del COVID, ¿no? Cómo han incrementado, suponiendo que el coste, ¿no?, de energía levelizado, es que no sé cómo se traduce específicamente al español, pero bueno, de la energía solar y la energía eólica son los más bajos de todos, ¿no? Sí. Porque lo hemos explicado, variables son muy poco, y con la producción china también los costes fijos me parece que han bajado mucho. ¿Cómo se fija el precio de la electricidad? Porque creo que mucha gente no lo comprende, y por qué hemos experimentado este incremento en el precio últimamente. Una cuestión previa es que el coste de las renovables ahora está muy bien, pero en el año 2008, cuando se lanza España a hacer fotovoltaica, hacían contratos de 400 euros el megavatio. Hoy estamos a 20, a 30, las subastas que hay de fotovoltaica andan por 30. Es decir, ha habido una curva de aprendizaje muy importante en la fabricación de los paneles solares. Ha habido un aprendizaje también, una mejora de la tecnología, de todas las células fotovoltaicas, impresionante. Salió en el año 2008 pues una promoción española y empezamos a meter ahí, buscar fabricantes, había que hacerlo antes del 31 de diciembre, se traían los paneles solares en avión porque había que estar tal, y eso pues ha sido un aprendizaje muy costoso, de lo que todavía estamos pagando algo. Pero esto, una vez que se ha cogido esa curva de aprendizaje, ya estamos hablando de unos precios muy competitivos. En cuanto a la generación, tanto para la inversión como para sus variables, claro, son euros. Entonces, ¿cómo se forma el precio de la energía? El precio de la energía en España, vamos a ver, el 20% del mercado se pacta previamente. Llega un gran fabricante, una siderurgia, y habla con una compañía comercializadora que venda energía eléctrica y cierran un contrato a 5 años, lo que llaman el PPA, ¿no? El Power Purchase Agreement. Entonces, dice, oye, yo quiero tener mi cuenta de resultados el 1 de enero. La quiero tener. Quiero saber cuánto me cuestan los suministros, a cómo voy a vender mis productos, tal. Y uno de los suministros importantes es la electricidad. Entonces hacen su acuerdo, estimaciones, una hedging de productos, etcétera, y al final tienen. Pero el 80% restante, ese cambia todas las horas. El precio de la electricidad cambia todas las horas. ¿Y cómo se fija ese precio? Pues es una cuestión de oferta y demanda.
todos los días las comercializadoras ofrecen energía al pool, el pool eléctrico español, que es donde se gestiona todo el mercado eléctrico. Es español y portugués desde hace 2 años, todo junto ibérico. Entonces, la comercializadora dice, oye, pues te puedo ofrecer a las 0 horas, a 0 euros, todas las nucleares que tengo, porque quiero que funcionen. Y entonces ahora son las primeras en entrar, podríamos decir. O sea, las nucleares no se arrancan ni se paran todos los días, ni mucho menos. Pueden modular algo, pero es base. Entonces se ofertan a 0 euros. A continuación, la siguiente energía que te ofrezco pues es la fotovoltaica, pero esta te la ofrezco por mis previsiones de 8 de la mañana, tal. Entonces hace unas ofertas horarias y a este precio. Y luego te ofrezco que tengo que traer ya, completarlo con ciclo combinado con el gas, porque si no lo llego, las previsiones y tal, a 20 euros. Y además, si me exige ya el mercado secundario, es decir, a 80 euros, porque es como la emergencia última, ¿no? Bueno, entonces, ese plan, esa propuesta de precios horarios y de cantidades horarias que hace la comercializadora, la generadora está ofreciendo la comercializadora dice, yo tengo que vender esto a estas horas. Entonces, las dos curvas se cruzan. Entonces, el precio marginal es el más caro que sale, o sea, después de haber cubierto la demanda con estos precios, y entonces ese es el que fija el precio para toda la producción. Entonces, es así. Por eso tenemos esos picos, ¿no? de precios. Por ejemplo, si la solar y eólica desaparecen, si estás a las 9 de la noche, no sopla el viento y entra el ciclo combinado, el ciclo combinado ofrece los precios mucho más altos. Además, la energía eléctrica es un bien que no se almacena. Si se está almacenando, pues ahora en baterías está empezando a funcionar, se almacena en saltos hidráulicos que son de bombeo. O sea, si hay excedentes de energía eléctrica a las 12 de la mañana, porque hay sol, hay viento, y el consumo, o mandas parar las instalaciones, que ocurre, dicen, oye, toda la eólica de esta zona que pare porque no sé dónde colocarla, porque esa energía no se almacena. O si ya tienes preparados sitios de almacenamiento, pues oye, mándamelo que voy a subir el agua al depósito que tengo a 500 metros de altura. Grandes depósitos. Esas son las centrales de bombeo. Y luego, cuando haya demanda y no haya sol o no haya viento, voy a turbinar ese agua a la presa que tengo abajo. Y haces un arbitraje, ¿no? Con los precios. Entonces tienes 2 grandes balsas, una arriba y otra abajo, y eso, que es barato, subes el agua. Que es caro, bombeas el agua. Y esa es una forma de... Y ahora mismo yo creo que es el principal sistema de almacenamiento. Pero el mercado se casa horariamente. Y entonces, y a veces se tiene que parar porque no cabe en el sistema. Entonces, claro, ¿qué ocurre que nuestros excedentes? Pues a ver si no estamos pasando de frenada. O los sistemas de almacenamiento todavía no están desarrollados. Pero no podemos dejar a cero con nucleares, a cero con centrales de carbón. Claro, yo me imagino que solo podemos dejar eso cuando tengamos unos sistemas de almacenamiento suficientemente grandes, ¿no? De energía solar y eólica para que la producción y la demanda se vaya regulando todo y tengamos una producción. No necesitamos esa producción base. Bueno, yo creo que siempre es porque eso da estabilidad al sistema. O sea, y luego te hace falta la base y la flexibilidad de los ciclos combinados de gas. Claro, esas dos cosas que cubran ese 40%, yo ya me atrevo a meter toda la que haga falta, pero tampoco invertir por invertir. Vamos a ver, si miramos la potencia instalada, sabéis lo que es, ¿no? Sí. La capacidad de las fábricas. ¿Cuánto se puede producir si están todas a tope? Pues ahora mismo tenemos la capacidad instalada son 127.000 megavatios en España. De los cuales la eólica pues son 30.000, la fotovoltaica 33.000. O sea, es que se ha hecho una inversión en instalaciones, ¿no? En capacidad. ¿Qué ocurre? Que estas instalaciones funcionan 2.000 horas al año. No las 8.760 que tiene el año. El año tiene 8.760 horas. Esas centrales... Sí. Entonces, ¿cuál es la punta que hemos tenido el año pasado? O sea, la máxima demanda eléctrica han sido 38.000 megavatios. Y tenemos unas fábricas para producir 127.000. Pero claro, tiene que darse todos los... Que haya sol, que haya viento, que todas estén a tope, que los ciclos combinados a tope, todo a tope. O sea, que están más que cubiertos en capacidad de fábrica. Entonces vamos a ver que no nos pasemos tampoco de instalar muchas fábricas porque si no tenemos sistemas de almacenamiento o para aplanar la curva, pues tenemos que parar instalaciones y valdrá cero en ese momento. Por eso luego también está el mercado eléctrico, cómo funciona. Pues tiene una serie de... Esto funciona desde el año 1900
1996, la ley del sector eléctrico se liberaliza. Entonces, en esos años, entonces aquí pues, ha habido muchos cambios de tecnologías, de instalaciones, de precios, de subvenciones, etcétera. Y ahora mismo este sistema de mercado, vamos, hay que hacer una nueva ley de funcionamiento del mercado eléctrico. ¿Qué tendrías que cambiar? Es muy difícil. Es muy difícil, pero sí que estamos viendo pues eso que hay es un mercado que a veces pues la gente protesta. Oye, ¿qué pasa? Ha subido, que hay un pico de edad, ¿cómo podemos estar pagando esto? Si esto ya sale gratis, sí, pero es que ha desplazado la curva. En fin, es muy complejo. Has mencionado la importancia de la energía nuclear y las centrales de ciclo combinado. ¿Por qué crees que es tan importante el uso de estas tecnologías? Bueno, pues porque dan una garantía de suministro importante. Las centrales nucleares son tecnologías, además, que no sé si seguís un poco del sector. Una de las inquietudes que tengo como jubilado es que, como ha sido toda mi vida este sector, pues trato de estar un poquito al día, ¿no? Y ahora pues están ya planteando unos reactores nucleares que son como modulares de 300 megavatios para atender precisamente unos crecimientos de demanda que va a haber con los centros de datos, ¿no? Para todo el movimiento de información que hay en la red y que se van a recurrir a la central nuclear. El tema nuclear, además, bueno, sigue ahí trabajándose en el tema de la fusión nuclear. O sea, no la fisión. Ahora estamos fisión, que es cuando se parte el núcleo. Estamos hablando de la fusión nuclear, cuando se junta el núcleo de hidrógeno, ¿no? Que es cuando se produce mucha más energía. Por eso las condiciones para que eso se suceda es el plasma. En fin, son tecnologías que están en I+D todavía, ¿no? Y luego, como nuevas fuentes de energía, pues sí que podemos hablar también del hidrógeno. El hidrógeno, que es otra forma de almacenar energía eléctrica. Exactamente, pues a base de electrolizadores. Si te sobra energía por el día, por el sol pues coges esa energía eléctrica y lo metes en un electrolizador, que es un elemento electroquímico donde coges y separas hidrógeno. Y tienes un hidrógeno que es un buen elemento combustible para determinados procesos industriales, para la pila de hidrógeno de los coches eléctricos, etcétera. Entonces, eso puedes almacenar y tener un gran depósito de hidrógeno. Te sobra energía, produces hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que el hidrógeno, pues todavía en estos electrolizadores es caro, pero por ahí está habiendo mucha inversión, muchos desarrollos. Es caro porque el hidrógeno se consigue ahora mismo en las refinerías, pero se consigue a la tercera parte de precio que lo que se consigue con la generación eléctrica, aunque sea una energía eléctrica renovable. Pero bueno, eso seguirá desarrollándose, no va a ser la solución, pero en energía todos los elementos, todas las tecnologías son necesarias. También has mencionado como el sector del gas se maneja con contratos al largo plazo. Sí. Y me gustaría preguntarte qué proceso se sigue para establecer una nueva cadena de gas. Bien, el gas, desde luego, esa fue mi dedicación de los últimos 10 años o 12, 14 años, ¿no? En la compañía que he estado toda mi vida. Y el gas, pues, empieza a demandarse por la tecnología ventajosa de lo que son los ciclos combinados, la generación eléctrica, con unos rendimientos del 60%, en fin. Fijaros un detalle también de cara al medio ambiente. Producir un kilovatio eléctrico con carbón suponía una emisión de 900 gramos de CO2. Producir ese kilovatio con una tecnología de fuelóleo suponía una emisión de 600 gramos de CO2. Producir ese kilovatio con ciclos combinados supone una emisión de 300 gramos de CO2. Es decir, estamos hablando de la tercera parte si lo hacías con carbón respecto al ciclo combinado. Eso ya era una ventaja importante. Entonces, esa tecnología del gas llega en los años 2000, nos lanzamos en todo el sector español a hacer centrales de ciclo combinado. Son proyectos que se pueden, permisos y tal, en 5 años podían estar corriendo, pero sí. Y entonces había que decir, bueno, necesitamos gas. ¿Y cuánto? Pues esos planes nacionales de energía, que echabas cuentas, dices, oye, aquí necesito 5 BCMs, billion cubic meters, ¿no? Tanto. Y entonces, pues hay que ir a buscarlos. Y vas al mercado y no están por ahí para la mañana, pero sí que están las petroleras diciendo, yo tengo aquí debajo una bolsa de gas importante, puedo sacar. Y entonces las grandes compañías, el momento del mercado era un momento comprador. No era vendedor. O sea, entonces los compradores teníamos cierto poder de elección, ¿no?
Entonces ibas a BP, a las petroleras grandes, a Shell, a los árabes, a las National Companies, porque hay empresas privadas y están las empresas públicas. La National Oil Companies en todos los países árabes, etcétera, pues tienen su empresa nacional. Y tenían ahí su gas. Bueno, hay que producirlo. Oye, pues si lo necesito para extraerlo, esta inversión de pozos, etcétera. ¿Con el gas qué hago? Pues si estás más cerca de 3.000 kilómetros, tiramos una tubería y te llega. Pero si estás más lejos de 3.000 kilómetros, hay que pasarlo a gas licuado, meterlo en unos barcos metaneros y que te llegue a tu instalación. Allí lo regasificas y lo metes en tu red. Sabéis que en España, pues tiene, igual que la red eléctrica, hay una red de gas de distintas presiones y que va llegando capilarmente pues, a todos los puntos de consumo. Entonces, bueno, pues si haces un acuerdo, te vas a Noruega, oye, pues aquí tenemos el gas, pues vamos a hacer una planta. Y bueno, ¿y cuándo tendréis disponible el gas? Pues dentro de 6 años. Vale, esto me va casando. Entonces vamos haciendo como una aproximación sucesiva para llegar el día D, que esté todo que esté la instalación, contratas los ciclos combinados para construirlos, contratas la petrolera, contrata la planta de licuefacción, son inversiones de 4.000 millones, de ese orden, el desarrollo de los pozos, contratas un barco, no es que compres el barco, los barcos los metaneros se llaman por lo que llaman un time charter, ¿no? Que es un contrato a largo plazo, a 15 años, por ejemplo. Oye, quiero que te compres un taxi, pero ese taxi lo quiero manejar yo durante 15 años. Oye, que el barco me cuesta 200 millones, seguro, sí, dentro de 5 años quiero que lo tengas hecho y tal. Claro, todos esos son unos contratos complicados. A continuación, cuando ya tienes el gas, el barco, tienes que decir, ¿dónde lo descargo? En España teníamos la regasificadora de Barcelona y la de Escombreras. Y luego la de Huelva empezaba. Bueno, pues hoy tenemos en España 6 grandes regasificadoras, muchas de ellas desarrolladas por la multinacional donde he trabajado. Y bueno, pues se hace estas instalaciones que también tienen costos 1.000 millones. Un tanque, hay que hacer tanques, la planta de regasificación. Y luego están las redes. Aquí en España las redes de transporte están en la empresa de Enagas, que es una empresa con una participación importante del Estado. Era pública, luego privada, en fin, cotiza en bolsa, pero tiene una participación significativa. Y luego también es cierto que los precios de los peajes que se paga por utilizar instalaciones son precios regulados. Eso pasa también en la electricidad. Los cables por donde circulan los kilovatios de cualquier comercializadora o de cualquier productora, esos kilovatios que circulan por esas redes pagan su peaje. Y ese peaje lo fija la administración. Eso es la parte regulada que tienen los sectores. Bien, pues cuando ya tienes el pozo de gas, la planta de licuefacción, el barco, la planta regasificadora y la central de consumo, ya tienes toda la cadena. Y todo eso son muchísimos miles de millones y muchos años, muchos a largo plazo. Por lo que la estabilidad regulatoria, ¿no? Y la estabilidad política, la seguridad jurídica, son grandes conceptos que... Y entonces, bueno, pues viene a continuación eso. El que te va a vender el contrato dice, bueno, pero yo esto no quiero una garantía de 15 años mínimo. Entonces haces unos contratos a 15 años, ¿viste? Con unas cláusulas propias, como es el más conocido, es el take or pay. O te llevas el gas o me lo pagas. Aquí no hay otra. Y entonces ya nosotros empezamos a pelearnos, oye, pues el delivery or pay, o me lo entregas o me lo pagas. Bueno, pues había unas fórmulas ahí, ¿no? Luego las flexibilidades, los barcos cómo llegan, y ahí pues entra toda la casuística de estos contratos. Es la verdad apasionante. Ese tramo profesional para mí fue más maravilloso. Te permite eso, moverte por el mundo, hacer contratos con un apoyo continuo del equipo de mi empresa, ¿no? De los jurídicos, los financieros, todos estábamos ahí. Vamos a hablar un poquito más técnicamente de, si quieres, cómo funciona una planta, ¿no? Regasificadora, a grandes rasgos, el barco que trae el gas licuado, etcétera, y después ya vamos más a la parte de los contratos. Pero nosotros empezamos, por ejemplo, Argelia, ¿no? Que tiene grandes reservas de gas. Que tenemos un gasoducto del que tú formaste parte, ¿no? Medgas, perdón. Está a menos de 3.000 kilómetros, formamos el gasoducto. Ese gas, ¿no? Llega directamente ¿a dónde? Se conecta a la red de transporte, que son las autopistas del gas que hay en España. Entonces el gasoducto ese, pues eso no lo voy a mencionar hasta ahora, estábamos a menos de 3.000 kilómetros, pero era submarino. Y ese técnicamente yo creo que es el proyecto, desde el punto de vista de ingeniería,
más potente que se ha hecho en España en los últimos 20 años. Es un proyecto, el construir un tubo submarino apoyado en el fondo del mar, desde Benissaf, en Argelia, hasta Almería, hasta la extracción de Almería, apoyado en el fondo del mar, tiene una longitud de 210 kilómetros, baja a 2.100 metros de profundidad. Entonces, un tubo que tiene unas dimensiones pues como 50 centímetros de acero inoxidable, en el que va a funcionar a 200 kilos bares de presión, tanto interior como exterior. El problema de estos tubos no es que tengan que resistir una presión interior fuerte porque vas a meter mucha presión para pasar el gas. Es que exteriormente, como se vacía de gas, se aplasta como un espagueti, porque encima tiene 2.150 metros de altura. Y esos son... De agua. De agua. Y esos son 210 atmósferas de presión, lo que va a suponerlo. Entonces, bueno, la construcción además es una plataforma, es una factoría flotante que se va haciendo por tramos de 50 metros, que se va depositando en el fondo del mar como un espagueti, así, porque el acero inoxidable tiene una flexibilidad. Bueno, entonces, desde Benissaf desarrollaron los campos de Insalah, que estaban en el sur de Argelia, y ampliaron ese desarrollo para que llegara este gas. Entonces eso llega y ya llega a España. Una vez que entra en la red, pues ahí en Agas, el operador del transporte, de la red de transporte, pues lo que hace es establecer ese equilibrio entre los puntos de consumo, los puntos de entrada, etcétera. Entonces nosotros, en cuanto a suministro, la mayor parte viene de Argelia. No dependíamos tanto del gas ruso, pero sí que ahora sí que también hacemos compras ahí. Y ahora de los estadounidenses con el gas licuado, ¿no? Sí, con el gasoducto España ya tenía un gasoducto con Marruecos. Vale. Que era el Durán Farrell, un gasoducto que pasaba de Argelia a Marruecos y de Marruecos llegaba a Zahara de los Atunes. Y ese era un punto de entrada. Ese también tenía un compromiso, un contrato de 20 años, pero problemas políticos, pues ya cuando se termina el contrato no se renueva. Pero no políticos en España, sino el propio Marruecos. O sea, Marruecos cobraba un fee ahí de un tanto por ciento del gas que pasaba por ahí, se lo quedaba. Como pasa en Ucrania con el gas ruso. Es así. Entonces, el gas llega a España y por gasoducto, pues está llegando yo creo que como un 30%, 20%, no llega más. El resto, plantas de gasificación. En España no nos llegaba el gas ruso porque estamos muy lejos ya de Rusia. Y entonces uno de los desarrollos más importantes que ha venido muy bien ahora con la crisis de Ucrania ha sido el tener plantas de regasificación. En casi todas las comunidades autónomas costeras tenemos una. En Valencia, en Castellón, en Murcia, en Andalucía, en Galicia, en Asturias. Santander no tiene planta de regasificación y el País Vasco sí que tiene planta de regasificación. O sea, todas tienen su planta. Luego en Portugal también tienen su planta de regasificación. Y eso ha venido muy bien porque accedes a un mercado ya mundial. Contratos, pues con Nigeria, por ejemplo, vienen barcos de Nigeria. De Trinidad y Tobago, vienen barcos de Trinidad y Tobago. De Oriente Medio, de Qatar, de Abu Dhabi. Todas estas plantas tienen sus plantas de licuefacción. Y vamos, otra de las oportunidades que he tenido, que es, vamos, yo lo cuento a mis nietos, ya se lo cuento a mis nietos, es mi primer viaje a Qatar, ¿no? Precisamente había un hotel que era pequeñito, que era Sheraton, en el año 1990, por ahí. Bueno, y ahora vuelves, claro. He vuelto varias veces, ¿no? Entonces lo que hacían era el gas lo quemaban en la antorcha. O sea, habían hecho ya la plataforma en el medio del Golfo Pérsico y entonces esa plataforma lo que hacían en los condensados era como el elemento más valioso de que salía, ese era lo comercializaban y con ese dinero ya empezaban ellos a invertir para hacer el gas. El gas de momento se quemaba en la antorcha, luego ya cogieron ese gas, lo canalizaron a la costa y empezaron a licuarlo, todo eso. Bueno, entonces en todos estos países hay contratos con ellos, el mercado spot ha subido, porque antes era todo a largo plazo, ¿no? Entonces, ese mercado spot pues son barcos que se mueven, ¿no? De un sitio para otro antes de llegar al puerto. Pero sí que tenemos en España una diversidad de suministro muy importante. Y ahora cuando ha venido la crisis de Ucrania, que Europa se ha quedado muy mermada de gas, pues porque gran parte de los gasoductos pasaban por Ucrania, que siguen pasando, ¿eh? El gas sigue pasando con guerra y todo. Entonces, ha habido que recurrir a Estados Unidos. Pero Estados Unidos también es otra historia también curiosa. Que si quieres la puedes... Sí, hablamos. Pues mira, en Estados Unidos ellos tenían déficit de gas.
y de hecho hicieron plantas de regasificación y hay plantas para recibir gas. Cuando se desarrolla la tecnología del breaking de gas, el fracking, que es una tecnología que para un ingeniero de minas es una maravilla, porque haces un sondeo vertical y de repente dices, no, ahora lo hago horizontal, y ahora vas bajando y otra vez. Entonces haces una red capilar de sondeos desde arriba, o sea, a 100, 200, 300 metros de profundidad, y estás alcanzando mucha superficie de donde está la bolsa de roca, porque es roca, como si fuera la piedra pómez, la roca que tiene bolsitas de bolidas de gas, es lo que hay ahí abajo. No es una cavidad. Bueno, entonces el fracking lo que hace es romperla, agrietarla, y de ahí ¡fum!, sale el gas. Se encuentra que tiene excedentes de gas. Entonces esas plantas que iban a ser regasificadoras se convierten en liquefactoras. Ese ha sido un cambio. Y de hecho, yo negocié un contrato de regasificar, porque decimos, ¿qué hacemos con los excedentes? Si tenemos gas en España, porque tenemos unos contratos a largo plazo y a lo mejor no consumimos suficiente, ¿qué hacemos con esos barcos? No le vamos a pagar y tal. Pues se lo recolocamos a alguien. En las cláusulas sí que venía que podíamos desviarlos en estos casos, ¿no? Porque también en el contrato dice, no, yo te hago un contrato de suministro de gas a 15 años, pero puerto a puerto, ¿eh? Tú de Bilbao no te lo llevas. O sea, o si no hablamos. Bueno, entonces la verdad es que de hacer un contrato de regasificación a hacer un contrato de toma de gas licuado. O sea, que era impresionante cómo han ido cambiando las cosas. Es increíble. Un poco van a cambiar también. Sí, sí. Entonces, en cuanto a, muchos recursos naturales, ¿no? Están en países con culturas completamente distintas a las nuestras, Argelia, Irán o Arabia Saudí. ¿Qué diferencias observaste culturalmente en los procesos de negociación previos a la firma del contrato y después en los procesos de la firma del contrato y después en el proceso de ejecución del contrato? Porque muchas veces hablamos de impacto cultural en muchísimos ámbitos, pero yo aún no he visto a nadie que hable de impacto cultural en los contratos, ¿no? Sí. ¿Cómo se...? Mira, una diferencia muy grande, ¿no? Una cosa es la filosofía anglosajona para hacer un contrato y otra es la filosofía latina, mediterránea. Entonces, o el derecho inglés y el derecho romano, podemos decir. Aquí yo no sé de derecho, pero sí que sé que los contratos con las compañías de cultura inglesa, pues Nigeria, por ejemplo, que tiene cultura inglesa, los Emiratos, etcétera, son contratos de 300 páginas donde se considera toda esa casuística que puede ocurrir. ¿Y qué pasa si se retrasa el barco? ¿Y qué pasa si el barco hay una tormenta y no sé qué? ¿Y qué pasa si el gas no cumple las indicaciones? ¿Y qué pasa si tú tienes una gripe, el señor del capitán del barco, cosas así? O sea, es que se contempla toda la casuística, para que, llegado el caso, poderlo aplicar. Normalmente llega el caso y resulta que eso no estaba contemplado. Y sin embargo, con los argelinos, con los, estaba en Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, en todos estos países, ¿no? Hasta en Irán, Irán que tiene un campo de gas compartido con Qatar. Entonces, está ahí en medio del Golfo, sí. Pero claro, lo está sacando Qatar, pero los iraníes no tienen tecnología. Y claro, los americanos no se la dan. Claro. No, esta es la cuestión, ¿no? Que tú puedes tener muchísimos recursos naturales, pero necesitas la tecnología y muchísimas más cosas, un marco, ¿no? Sí. Un marco legal para sacar el gas, ¿no? Sí. Bueno, un ejemplo muy curioso es Venezuela, ¿no? Que sí, antes del régimen chavista y de Maduro era uno de los grandes productores de petróleo. Sí. El petróleo sigue ahí. Sí. Y ahora no produce casi nada, ¿no? Sí, sí. Sí, más con las tecnologías como han evolucionado, claro, o están al día o no están en el mercado. Pues la cultura de los contratos es así. En países árabes, mediterráneos, por los italianos, tal, al final el contrato son 2 páginas. Suministrame, punto. Precio, y al final, pues, si salen cosas que siempre salen, pues se negocian. Además, todos los contratos pues, tienen sus cláusulas de revisión. El contrato de gas tiene particularidades como esto del take or pay, hemos dicho, hardship, o sea, el cambio de circunstancias. ¿Qué pasa si de repente se encuentra, no sé qué, que encontramos petróleo aquí en Madrid o gas en Madrid? Le tienes que decir al argelino, oye, que resulta que tengo aquí una bolsa que me sale gratis, que ¿cómo voy a pagarte a ti esto, no?
Y entonces, oye, efectivamente, hay un cambio de circunstancias, nos sentamos a negociar, ¿no? Siempre se puede renegociar y luego cada 3 años también tienes una revisión, en fin, de cómo vayan los mercados. Pero claro, a lo mejor hay unos picos y viene el otro y dice, oye, joder, que esto lo podría vender yo a 10 veces más porque el precio que hacemos con este contrato, ¿no? Claro. ¿Y qué técnicas de negociación, claro, has tenido tanta experiencia, No. qué técnicas de negociación utilizabas para al final llevarte lo que tú querías? Porque al final estos son, ¿no? Sí, no, vamos, yo creo que son técnicas de, primero, confianza, ¿no? Tener confianza. Vamos, en un momento dado, pues yo ya dejé el tema del gas en los últimos 3 años y entonces tenía que acompañar a los que lo llevaban porque querían verte la cara, que te conocían desde hacía 15 años. Que llegas y te toca el Ramadán y ellos están sin beber agua y dicen, no, yo venga, me solidarizo con vosotros, no bebo agua, ¿no? Eso para ellos los árabes es importante. Luego está la técnica anglosajona o la de la checklist, ¿no? O sea, que estás con un señor noruego, inglés, americano, que todo está muy bien, lo de tomarse unas cañas y tal, pero la verdad es que lo que ellos tienen su objetivo y no se salen de ahí. O sea, no tienen esas imaginaciones que tenemos los mediterráneos, ¿no? De buscar soluciones y buscar atajos y tal. No sé qué es mejor. Pues a los americanos les va bien el manejar checklist y ahí nadie se sale del procedimiento, ¿no? Aquí a nosotros yo creo que vivimos de otra forma y tampoco nos va mal. Pero entonces, claro, o sea, no necesitabas, porque al final, claro, una multinacional tenías suficiente poder de negociación como para que te diesen las mejores tarifas o los mejores contratos de suministro, me imagino. Si tienes que manejar también, ver un momento en qué momento de necesidad tiene, qué es lo que él quiere conseguir. Luego estás hablando con empresas públicas y entonces tienen que ponerse la medalla también con el ministro de turno, ¿no? O sea, no. Luego también nos hemos apoyado internacionalmente pues con las embajadas españolas, que también han tenido, sobre todo, pues eso, aparecen gente extraña por ahí que dice, no, yo te puedo conseguir una cosa porque yo soy amigo de no sé quién. No, llevar cuidado con este señor que lo conocemos de otros sectores, ¿no? Claro. Entonces, las embajadas siempre nos han ayudado pues en los pasos. Estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Que hemos ido por el mundo y son temas pues novedosos también. Claro. Y en la ejecución de los contratos has tenido experiencias, sin nombrar evidentemente, pero ¿has tenido experiencia en las que ha habido un flagrante incumplimiento del contrato y no se ha negociado? ¿Cómo se soluciona esto? Sí. Hombre, dentro de los contratos está la cláusula de arbitraje. O sea, normalmente tienes que llegar a un acuerdo. Si no llegas a un acuerdo porque cada 3 años tienes que sentarte o hay un default, un incumplimiento por algo, él tiene sus razones, tú tienes las tuyas, pues está en todos los contratos aparece la Cámara de Comercio de París, normalmente, y es donde se hacen los arbitrajes. Entonces se nombran 3 árbitros, cada compañía nombra uno y luego la Cámara nombra un tercero. Funciona algo así, ahí intervienen los abogados, despachos de abogados importantes, ¿no? Y al final sale la sentencia y hay que cumplirla. Es como un juicio. ¿Qué ves? Bueno, ahora transicionando un poco más al ámbito corporativo dentro del sector, has participado en consejos de administración. Me gustaría preguntarte qué cualidades consideras que definen a un buen CEO. Bueno, yo creo que el CEO es como el consejero que tiene el mandato, ¿no? El representante del consejo. Y el consejo a su vez representa a los accionistas. Entonces, el consejo lo que tiene que hacer es, primero, es establecer un plan estratégico, aprobarlo y seguirlo. De acuerdo también y que el accionista se lo vaya aprobando. Con los temas, las situaciones, las revisiones periódicas, los cambios de estrategia en cada momento, etcétera. Entonces el consejo, pues lo que sí es importante, en el caso del sector energético, yo tengo aquí una teoría y es que los CEOs tienen que ser, en el caso del energético, yo creo que tienen que ser ingenieros. Originalmente eran ingenieros todos. En los años 20 del siglo pasado. Lo que pasa es que luego la tecnología y los que mandaban en las empresas eran ingenieros, porque era la tecnología lo que era difícil de conseguir. ¿Qué pasa? Luego se fue trasladando la tecnología y aparecieron los financieros. Había que tener pasta para hacer proyectos. Y casi coparon las compañías y los consejos. Y entonces, después cuando ya la economía que vosotros conocéis muy bien es más manejable, más accesible,
la financiación, pues aparecen los abogados. Es verdad. Entonces los abogados, dentro de una industria, dentro de un sector, el tener un resquicio legal para poder sacar un beneficio que otros no han visto, etcétera, y al final los abogados mandan mucho. O sea, que hay una transición. Un consejero delegado pues sea un buen gestor de financiero, de técnica, de economía y de personas. O sea, tiene que ser una persona muy completa, ¿no? Y además en el que se ha depositado toda la confianza del consejo y toda la transmisión de instrucciones, de planes, etcétera. Y eso pues es una figura muy, muy completa y hay que elegirlo muy bien y que cumpla todo esto, ¿no? Y luego a su vez el que tenga su buen equipo, que en el consejo pues haya un buen financiero, haya un buen auditor interno, haya un buen que vele por la estrategia de la compañía. Y luego también que se adapte a cada momento, porque claro, en los últimos años he visto pues, que las compañías lo primero era misión y visión. Ibas a una compañía, lo primero decía, nuestra misión y nuestra visión. Y en todos tenían en su información la misión y la visión. Luego aparece ESG, que es esto de Environment, Social and Governance, ¿no? Entonces, ojo con el medio ambiente, socialmente la empresa y un gobierno corporativo potente. Luego estaba otras siglas que aparecen, todo esto viene de Estados Unidos básicamente, ¿no? Sí. El DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Eso está ahora muy de moda, ¿no? Sí. Y ahora aparece ya lo de Purpose. Esto ya es. ¿A la empresa qué es lo que quiere? La empresa tiene que ganar dinero, punto. ¿Tú por qué haces una empresa? Para ganar dinero. Vamos a hacerlo bien. Vamos a integrarnos en el país donde estemos, socialmente. No puedes tener una empresa que alrededor esté la gente pasándolo fatal. O sea, tienes que dar juego, repartir, atender, todo eso. Pero el final de la empresa es ganar dinero. Vamos a cumplir las leyes, vamos a tener que la gente sea leal, honesta, todo eso. Todo eso es lo que tiene que hacer un consejero. Seguir esas tendencias que van pasando, ¿no? Ahora estamos en el purpose. Como no tengas un purpose, no eres nada. No eres nadie. No sé lo siguiente, a lo mejor ya hay otra cosa ya en marcha. No, de momento estás actualizado, sí. Bien, entonces, bueno, pues el consejero tiene que tener eso claro, lo que quiere el accionista y hacer las cosas bien y adaptarse al medio y a las tendencias. Muy importante el tener una decisión rápida, capacidad de decisión rápida, eso es, y visión. O sea, ¿qué es lo que va a suceder dentro de 3 años? ¿Dónde tengo que estar dentro de 3 años? Porque ver las cosas como van y cada vez más deprisa. Para mí el éxito de la empresa en la que he trabajado toda mi vida es el proceso de decisión rápido y la visión del CEO, tener esto claro. Eso es lo que crees que... Claro, es un... Yo lo que me pregunto, ¿no? Porque al final, en el sector tecnológico tú puedes identificar muy rápidamente qué ventajas competitivas ha tenido Apple con respecto a Nokia, ¿no? Por dejarlo de alguna forma, ¿no? Pero en el sector energético, que es un mercado muy regulado, al final las tecnologías son compartidas, ¿no? Claro, lo que tú has dicho, ¿no? Al final todo se reduce en una decisión rápida y en tener algo de visión a dónde va a estar el mercado, porque tú, como multinacional energética de distribuidora de electricidad, tú no tienes el poder de desarrollar una nueva renovable que otros no puedan acceder. O sea, eso no ha surgido. Entonces, ¿tú crees que los factores que diferencian a la empresa multinacional que has dirigido tú con una empresa multinacional española que hacía lo mismo, ¿no? Que ha fracasado, es eso? No, fracasar no, porque es un negocio a largo plazo, es un bien, es un servicio necesario, o sea que no es un mercado que de repente desaparezca, ¿no? Esto es para toda la vida. Pero sí que es cierto que se dan diferencias cuando ha habido esa decisión rápida y esa visión de dónde queremos estar. Y todo eso compartido con el accionista. Claro, comenzar a decir, oye, es que tenemos que estar en este país ya no nos interesa por esto, aquí hay que salirse, aquí hay que entrar. Estos activos no van, hay que rotarlos. La financiación, hay que moverse, en fin, todas esas cosas. Y dicho eso, todo lo que es genérico de una empresa. O sea, un buen equipo financiero, un buen equipo legal, un equipo técnico, por supuesto, y una buena atención a las personas, un buen cuidado de las personas. Al final, aunque es un poco el mensaje, ¿no? En esta mesa lo importante son las personas. Es cierto, lo importante son las personas. Y se dice muchas veces como,
A lo mejor la persona que lo dice no presta atención a eso, Ya. pero sí que Pero lo sí, cierto sí, sí. es que es la persona esa. Claro, tú entraste como líder de un equipo, bueno, con 20 años, ¿no? Entraste con... 23 años, 23 años. Claro, de toda esta experiencia que, bueno, no has estado como empleado raso, ¿no? Has tenido responsables, has liderado equipos. ¿Qué lecciones tú sacas de cómo has liderado y cómo crees que es mejor, ¿no? Liderar y cómo has tenido más éxito Mira, en los equipos. tú llegas de ingeniero a una planta, como yo veo, pues ahí había, que está ya rodando, llevaba 5 años funcionando, había distintos niveles profesionales, puertas de entrada, pues había gente que era de formación profesional, había técnicos muy buenos, había técnicos, entonces eran peritos, se llamaban ingenieros técnicos, grado medio, y luego 2 ingenieros superiores, que éramos 2 ingenieros tres ingenieros en la planta, y que ya con 23 años, pues bueno, tienes que nutrirte de los que saben, que llevan allí, sean de formación profesional, o sea, y electricistas, mecánicos, de instrumentistas y control, tienes que nutrirte de ellos. O sea, yo no sabía leer un plano eléctrico casi. O sea, si me sentaba por las tardes con mis ayudantes, oye, explícame esto, cómo funciona esta bomba, dónde están los interruptores de la seguridad, no sé qué tal. Con humildad, tienes que andar con humildad. Y luego, pues ganándote a las personas. O sea, y que cada uno también es importante que sepa dónde está, ¿no? O sea, que se conozca a sí mismo. Oye, yo he tenido la suerte, por la formación, la universidad, mi familia, mis estudios, lo que sea, de entrar por esta puerta, pero, vamos, no te lo creas. O sea, tienes que estar ahora con tus colaboradores y aprender y llevarles y a lo mejor ya dentro de 3 o 4 años ya vas a tenerlo todo perfectamente dirigido, pero ahora mismo tú no eres el que dirige, que lo sepas. Y bueno, todo eso lleva tiempo y hay que tener también un talante, ¿no? De acompañamiento y de ser acompañado y abierto y ponerte el mono y meterte en la caldera y ver dónde está el reventón y todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea, empezar con humildad. Es humildad. Para terminar, hemos estado charlando de tu carrera profesional y me gustaría hablar un poco ahora de tu etapa actual, ¿no? De la jubilación. Sí. Pues, ¿cómo estás llevando esta nueva etapa y qué consejos le darías a alguien que se afronta esta Bueno, yo, como decías al principio, soy una persona afortunada. Entonces, en cuanto ya me jubilé con 65 años, pues apareció un fondo de inversión que me invitó a entrar en un par de consejos. Entonces, la jubilación, en casos parecidos al mío, que hemos dedicado cuerpo y alma y horas, y en mi familia, mi mujer es la que ha llevado una familia, y yo no sé ni dónde estaban ni los pediatras de las niñas, ni en las reuniones del colegio, ni nada. O sea, entonces, bueno, todo funcionaba perfectamente gracias a mi mujer, que somos de otra generación. Es cierto que ahora tenéis mucho más complicado todo. Entonces, en la jubilación, si has estado trabajando intensamente, sin mirar sábado, domingo, claro, los árabes te convocaban una reunión el sábado o el domingo, que los señores trabajan los domingos. Que vayas el avión, te ibas a Barcelona, allí el enlace con Trípoli, no sé qué, joder, te tocaba. Ahí el domingo, a Trípoli. Bueno, el caso es que hay que prepararse. Hay que prepararse para esa jubilación. Yo tengo la suerte que cumplo los 35 años, aparece un fondo de inversión y me dice, oye, estamos invirtiendo en España una serie de temas y te vendrías con nosotros 5 añitos así, venga. Y me lo he pasado muy bien. Ha sido un aterrizaje suave. Ahora llevo ya 2 años y medio, 3 años ya, jubilado. Y en este tiempo también, pues, te vas preparando. Yo tengo varias áreas, ¿no? Donde estoy haciendo actividades ahora mismo. Un área, podemos decir, la principal, es la emocional, la afectiva, ¿no? O sea, cuidar a mi familia, mis hijos, mis nietos, cuidar a mis amigos, o sea, cuidar a mi esposa, en primer lugar. Luego dice, ¿no has dicho que estoy yo aquí? Bueno, y después, esa es emocional, ¿no? Después está la parte física, o sea, ya el deterioro de yo corría carreritas estas de 10 kilómetros, media maratón, pero ahora ya no corro nada de eso, pero sí que hay que hacer un poco de ejercicio, llevar una vida sana, hacer revisiones periódicas de tu salud, etcétera, o sea, cuidar el estado físico, ¿no? Luego está la parte afectiva, físico, luego el estado mental, mantener la inteligencia activa, o sea, la cabeza tienes que estar activa, no puedes ponerte a ver series, entonces te hundes.
Entonces, el mantener la cabeza fija, pues yo sigo en la asociación de antiguos alumnos del IES, por ejemplo, donde todos los meses hay 3 o 4 charletas, pues voy a una, tal, trato de mantenerme al día en el sector energético por mis amigos o colaboradores míos que todavía están en activo, que me mantienen al día, los seguimos viendo, mantener en el sector y luego en las innovaciones que van apareciendo. También, bueno, pues temas de cabeza, de estudiar, matricularte en la universidad, de cosas que no has podido hacer, en temas humanísticos, ¿no? ¿Qué carrera? He estado un par de años en la Universidad de Mayores y ahora, pues bueno, el tema de humanista lo tengo cubierto con temas culturales, ¿no? Temas culturales de visitas en Madrid, de sitios extraños que hay. Tenemos un grupo, ¿no? Okay. Luego, bueno, por otro lado participo en el jurado de un libro, de libros, el mejor libro de empresa, en No Square, que es una plataforma donde tenemos todas las publicaciones españolas de libros de empresa nos llegan y en la Feria del Libro damos el premio al mejor libro. No Square, llevamos ya 13 ediciones. Eso venía ya preparado de antes. Y tienes que leer libros y ponerte al día, ¿no? Y ver las tendencias. Y luego, bueno, cosas culturales, pues eso, cantar en un coro, pues es otra actividad que me gusta mucho, la música, y bueno, cosas así. Eso es la parte, luego está la parte humanista o espiritual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy católico, practicante y encantado. Entonces, el tema es el voluntariado, ¿no? Hacer el voluntariado. Entonces, tenemos un proyecto muy bueno, sí. Bueno, Gaspar, sí. En el episodio de Gaspar, que eres el director de proyectos de ASU, que es una asociación solidaria universitaria, aunque ya no son universitarios, y tienen un proyecto muy interesante en Burundi, que han estado ya 16 años, hacen proyectos de verano, por si te lo quieres mirar. Sí. Creo que lo conozco, ¿eh? Sí, claro, porque... Sí, claro. Bueno, el caso es que el voluntariado, pues eso, un día a la semana lo dedico a hacer voluntariado. ¿De que hay comedor social? No, en Cáritas. En Cáritas tiene un proyecto, yo creo que es el proyecto estrella que hay en Madrid, que es el campus en Vallecas, es un centro de formación profesional para emigrantes, donde hay 20 talleres distintos y les damos, pues, en mi caso les damos mentoring. Hemos montado un equipo de mentores, de mentoring social, ¿eh? Pues son chavales de 18 a 30 años que llegan a España, llevan 2 o 3 meses aquí, mayormente de Sudamérica, ¿eh? Y entonces, bueno, somos un equipo ya de 11 seniors que estamos encantados de esta actividad y funcionando bien. Entonces, el tema del voluntariado enriquece mucho y también te transmites, ¿no? Y no sé, bueno, así más cosas. Bueno, está el área económica, o sea, ya dejas de tener ingresos y tienes que gestionar bien tu pensión o tu plan de pensiones o tus ahorros. Y eso también, sí, hay que dedicarle tiempo también. Es un poco son estas áreas, ¿no? Que no te aburre. No, en absoluto. En resumen. En absoluto. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. Al final la soledad y el aburrimiento en la jubilación, y por eso es importante que la gente se escuche y vea cómo te puedes... exacto. Yo creo que es una parte que hay que dedicarle atención, el prepararte para la jubilación, porque yo me he jubilado a los 65 y luego a los 70 del todo, pero hay gente que se jubila con 58 años. O 60. Claro, las prejubilaciones. Con una capacidad también de actividades y tal. Y ahí entramos contra el edadismo. Aquí el edadismo es que dice, no, a partir de 50 que se vayan. ¿Cómo que? Pero, que es cuando más sale un señor que lo transmita por lo menos antes de irse. Claro. Y vamos a aprovecharlo, este conocimiento y Pero el edadismo es que, no sé, quizás somos los mayores más lentos en manejar nuevas tecnologías, pero tenemos la experiencia. En el sector energético, que es un sector de largo recorrido, hay que tener una experiencia. Vamos, la experiencia es muy valiosa. Yo lo he visto, gente que te fías de los mayores, ¿eh? Sí. Vale, vamos a finalizar este episodio con un set de preguntas rápidas, ¿vale? Sí. Que queremos que respondas. Son como sorprendentes. Nada, pero queremos que respondas con una palabra o una frase, ¿no? Cosas así muy cortitas, y nosotros te damos la pregunta y tú respondes directamente, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar. ¿La energía nuclear es? Imprescindible. ¿El factor que más influye en el precio de la electricidad es? El precio marginal de la última tecnología. ¿Es España demasiado dependiente del gas extranjero?
Bueno, hemos visto que el 16% de la generación eléctrica necesita gas y luego la industria española es una gran consumidora de gas también. Claro. Entonces, en la electricidad sí que, en ese sentido sí que... ¿El cierre de las nucleares es viable sin encarecer la electricidad? Yo creo que va a encarecer y va a distorsionar los mercados si se lleva a cabo, que se está replanteando. ¿Es el futuro de la energía 100% renovable? ¿Llevará a la bancarrota a las grandes eléctricas la producción doméstica de electricidad? ¿No crees que pueda No, porque cubrir? Marginal. el consumo doméstico es un 20%, el consumo industrial es mucho mayor y el consumo de servicios. Muy bien. Pues hasta aquí el episodio. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, Conrado. Hemos disfrutado la conversación, espero que tú también. Sí, Y- muchas gracias a vosotros y nada, encantado de compartir estos conocimientos. Algunos seguro que me he equivocado, seguro, porque Seguro que Quien no. tiene boca se equivoca. tenemos... Y alguno de los que puedan escucharnos, pues igual no está de acuerdo. Estoy abierto a tratarlo y a lo mejor me convence que estoy equivocado. Alguien que esté en contra de algo del que has dicho, bienvenido a venir y a debatirlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias por acogerme y nada, y animaros a seguir con este proyecto que lo veo muy interesante.